La gobernación del estado de Barinas, el candidato de la mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido, sobre Jorge Arreaza, candidato del PSUV, quien obtuvo apenas 41.27%. Y peor aún, Claudio Fermín, con 1.77%. Este resultado de Claudio Fermín se veía venir. La figura de la división que estuvo tan marcada durante el proceso de elecciones recientes de noviembre. Estamos viendo en pantalla un poco el panorama en números de votos y porcentaje recibido por los diferentes candidatos que participaron. Y hay un tercer y cuarto candidato que participaron también y un quinto candidato también con números menores todavía. Vamos a recibir esta parte del programa para analizar el resultado del estado de Barinas al abogado Giulio Cellini, quien nos va a acompañar a hacer la lectura de este proceso electoral. ¿Un resultado inminente o no? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Seir. Mira, la verdad es que yo creo que el resultado de Barinas el día de ayer fue una extraordinaria manifestación de reivindicación del pueblo de Barinas frente al abuso, a la arbitrariedad, a tantas cosas pues, que vimos en el último mes, donde se pretendió básicamente venderle al pueblo de Barinas una realidad que realmente no era así o que no iba a ser así. Se le prometieron muchas cosas a la gente en Barinas y pareciera que la gente entendió perfectamente que de lo que se trataba en realidad era de un gran chantaje. Creo que la expresión cívica del pueblo de Barinas el día de ayer fue y debe ser un ejemplo para toda Venezuela. Es la capacidad de no rendirse frente a la dificultad, frente a la arbitrariedad, frente al abuso y muy especialmente también frente a las dificultades que se presentan en ese estado. La realidad de Barinas es dramática en términos de servicios públicos, en términos de pobreza, es decir, de los problemas que agobian a los venezolanos. Y lo reconocía el mismo chavismo, ¿no? Durante la campaña. Bueno, eso es paradójico y lo importante del ejercicio de la elección de ayer fue justamente que la gente no se dejó chantajear, no se dejó engañar y creo que eso es un mensaje importantísimo al gobierno. Por supuesto, también es un mensaje a la oposición que fue la recipiendaria pues, de la confianza de la gente en un líder pues, que creo que es muy importante porque se trata de un liderazgo natural de ese estado. Correcto. Y creo que eso es parte de lo que se corrigió en positivo con respecto a la elección anterior, que fue la del 21 de noviembre, donde vimos muchos candidatos que realmente no estaban compaginados con las realidades de sus estados. No es ese el caso, no fue el caso del candidato en Barinas y creo que el resultado fue o ha sido muy positivo para todos. Usted habla de las correcciones que se hicieron y llama mucho la atención, por ejemplo, que organizaciones políticas que no estaban de alguna manera directamente vinculadas, que estaban prácticamente divorciadas de la MUD, también dieron un paso adelante en este proceso electoral y apoyaron a Garrido, porque entendieron, digamos, que era la opción que podía tener mayores posibilidades. Este comportamiento de las organizaciones políticas deja una gran lección a la oposición venezolana en términos de unidad. Sí, es que siempre ha sido posible lograr el consenso y la unidad con respecto a los grandes intereses del país. Barinas fue un gran interés del país, yo creo que como nunca antes realmente, y qué bueno que haya sido así. Sí, el país volteó la mirada a Barinas. La mirada absolutamente estaba puesta en Barinas, era increíble todo el mundo ayer escribiendo en grupos y en redes sociales qué está pasando en Barinas, cómo va la cosa en Barinas. O sea, sigue siendo tendencia en primer lugar en este momento en Twitter. Y no es casualidad, no impresiona que sea así, es lo normal, es lo lógico porque era un símbolo importantísimo para todos lo que estaba pasando en Barinas. Y con respecto a lo que plantea la unidad, fíjate que lo importante de esto es que la Alianza Democrática, que surgió como una alternativa a la unidad, algunos partidos pues, de los que fueron entregados a manos distintas a las que les correspondían por vía judicial, etcétera, se resquebrajó cuando se tomó la decisión de que la elección en Barinas se repitiera. Esa alianza se resquebrajó y algunos de los partidos miembros de ella decidieron apoyar al candidato de la unidad, en este caso a Sergio Garrido, por una razón muy lógica, y era en primer lugar el que tenía más opción de ser electo gobernador, en segundo lugar era un liderazgo natural del estado de Barinas y en tercer lugar porque ya los partidos que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática y que estaban recogidos en la tarjeta de la manito fueron los que obtuvieron mayor cantidad de votos en la persona de Freddy Superlano el 21 de noviembre y por además lo tanto el margen era muy correspondía. Pequeño. O sea que solo con unidad se le podía ganar al chavismo, ¿no? Absolutamente. Entonces creo que lo que sucedió en Barinas fue un mensaje muy importante para todos
y creo que hay que analizarlo en su justa medida y creo que tiene que ser un punto de partida para una gran reflexión que tiene que darse de cara a los escenarios futuros. Es la reflexión de que es necesaria la organización, de que es necesaria la unidad, de que es necesaria la toma en consideración de los liderazgos pues, reales en los estados y yo creo que ese es el cambio que tiene que hacer muy especialmente la oposición de cara a los escenarios próximos. Precisamente de cara a esos escenarios, este episodio de Barinas, con la repetición de elecciones, hubo mucha decepción, digamos, de la población en el momento que se desconoció el primer resultado, cuando se inhabilitaron los candidatos, incluso cuando se convoca la nueva elección, la gente decía, bueno, van a intentar con mañas y artimañas ganar la gobernación el chavismo, pero ahora lo tiene la oposición, un resultado que parecía, como decimos, inminente. ¿Esto motivará la participación electoral en los próximos eventos? Tiene necesariamente que motivarla. Tiene que motivar no solamente el simple hecho de que los venezolanos digan sí estoy dispuesto a votar, sino también que digan estoy dispuesto a ir a luchar por condiciones electorales. Porque realmente lo que sucedió en Barinas fue la victoria frente al abuso, a la arbitrariedad, al ventajismo que evidentemente hubo. Entonces, todo ese tipo de cosas, contra todas esas cosas hay que luchar. Es decir, el pueblo de Barinas ayer se rebeló frente a los que pretendieron chantajearlo, frente a los que pretendieron engañarlo, frente a los que pretendieron de alguna forma, pues bueno, primero que desconocieron la voluntad que el pueblo de Barinas ya había expresado el 21 de noviembre pasado, y por una decisión judicial se desconoció la voluntad de la gente, se desconoció la voluntad popular y eso le hizo un gran daño, por cierto, a nuestra institucionalidad que ya venía muy resquebrajada y que con lo poco que se había avanzado con la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral que hizo lo posible por tratar de dar unas elecciones medianamente decentes el 21 de noviembre, esa decisión judicial pues trajo como consecuencia el resquebrajamiento aún mayor de la institucionalidad, que por cierto, la persona que lógicamente en conchupancia con el gobierno fue al Tribunal Supremo de Justicia a intentar una acción de amparo constitucional contra el resultado en Barinas. Que por cierto quedó de último. Esta persona pues quedó básicamente, inclusive luego de Claudio Fermín. Entonces creo que son los mensajes que da la gente, porque a veces se subestima la capacidad que tiene la población para darse cuenta de qué es lo que está pasando en el orden político, pero no es así. La gente tiene una gran conciencia de lo que está pasando y el pueblo de Barinas realmente ayer se comportó con una gran civilidad, con un gran, digamos, un gran talante democrático realmente y la gente, y fue una gran demostración para el país. La única herramienta que tienen los civiles para la participación en los asuntos públicos y para buscar el mejor desenvolvimiento del país y la respuesta a lo que quiere y para expresarse democráticamente es el voto. Es la única herramienta, es la única arma que tienen los demócratas, que tienen los civiles. Que en nuestro país, desafortunadamente, por acciones del Estado, pero también por nuestra dirigencia política, el voto ha sido estigmatizado y se ha planteado a la población que el voto no sirve para nada. Bueno, eso es un grave error y yo creo que lo que sucedió ayer en Barinas es una enseñanza y tiene que ser un mensaje para la reflexión de todos los actores políticos. Por una parte, los del gobierno que han pretendido mancillar el voto y por otra parte, actores de la oposición que de alguna forma se han constituido en unos agresores contra el voto y contra la expresión de la gente a través de las urnas electorales. Voy a irme a la pausa, Julio, con un comentario que me estoy encontrando en Twitter de Irene Mejías. Dice, ya hablando en serio, el reto de la oposición en Barinas es enorme. Los políticos deben entender que no es solo ganar la elección, sino demostrar ser mejores que el chavismo. Es un poco, lo leíamos en un comentario también antes de la pausa, la gente decía, bueno, ya hay 4 gobernaciones, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son los resultados de esa oferta electoral y de ese cambio que tanto exige la población? Vinculada con el chavismo para, de alguna manera, competir, o no sé cuál era la intención de esta figura. Ha sido cuestionado esto durante muchos años en Venezuela. Se pidió de manera reiterada de las organizaciones y liderazgos políticos que se eliminara la figura de los protectorados. El presidente prometió en meses recientes que esto iba a ocurrir después de las elecciones de noviembre. Sin embargo, el tema de la gobernabilidad va más allá del protectorado. Tiene mucho que ver también con la articulación con instituciones del gobierno central. Vimos una gran movilización del Poder Ejecutivo venezolano en ministerios, estructuras del partido de gobierno, entre otros, desplegados en el estado de Barinas para lograr ganar la gobernación. No logró el chavismo alcanzar esta gobernación. Sin embargo, seguirá el apoyo gubernamental al estado de Barinas aun cuando ganó
la oposición? Esta es una pregunta bien interesante que se hace en los ciudadanos, incluso ha generado alguna desmotivación en algunos comentarios. Dice, bueno, sí, ganó el candidato, pero ahora no lo van a dejar gobernar, no le van a aprobar los recursos, no le van a enviar recursos adicionales más que los que establece la Constitución, y quizá no va a haber esa interconexión con las instituciones del Estado, que son fundamentales para algunas políticas que no puede asumir directamente la gobernación. ¿Cuál es su reflexión? ¿Qué debe venir o qué viene? Mira, la primera cosa es que ese montón de aparatos y vehículos y demás que movieron al Estado Barinas deberían dejarlo ahí y ponerlo a disposición del nuevo gobernador. Esa es la primera cosa. Que todo ese ánimo que planteó el gobierno en procura de la solución de los problemas de Barinas, que al parecer como que no llegaba el internet y no tenían algún WhatsApp el gobernador anterior para decirle al gobierno cuáles eran los problemas que había en Barinas. Bueno, pareciera que por fin el gobierno ahora sabe cuáles son los problemas que tiene Barinas. Qué bueno que sea así. Ojalá que pueda tener coordinación con el nuevo gobernador y poner a disposición todo ese montón de cosas, todo ese dineral que pusieron a la orden de la candidatura de Arreaza en Barinas, ojalá que la pongan también a disposición del nuevo gobernador, que al final no es del gobernador, sino de la gente de Barinas que requiere solución a sus problemas. Y esa solución claramente no solamente puede venir del nuevo gobernador, tiene que venir también del gobierno central, que pues, en nuestro país todavía tiene la gran capacidad pues, de tomar decisiones y de poder llevar a cabo políticas públicas y poder llevar soluciones a la gente en el estado, en los estados del país. De tal manera pues que yo creo que sí tiene que venir una coordinación del gobernador con el Poder Ejecutivo Nacional y en ese sentido pues traer soluciones a la gente. Lo que sí es importante reflexionar es sobre por qué después de tanto tiempo se movilizaron tantos recursos, además en procura de una candidatura, lo que constituye un delito que se llama peculado de uso, que poner al servicio de una cuestión particular todos los servicios y todos los bienes del Estado y los recursos del Estado. Entonces, bueno, ojalá que esto se convierta en algo bueno para la gente de Barinas y que pueda esta población que ha sido tan golpeada, que ha sido injustamente pues golpeada por el Poder Central, pueda pues tener respuesta. El presidente recibió justo después de las elecciones a los 3 gobernadores que ganaron por la oposición. Arreaza decía en el tuit que publicaba, donde reconocía su derrota, decía, seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios. Esta era la frase que cerraba su publicación. ¿Qué significado puede tener esto tal vez? Porque el gobierno se ha jactado durante más de 20 años de decir que por Barinas ser la cuna de la revolución, tienen un amor profundo por esta entidad llanera. Tendrán que demostrarlo entonces, ¿no? Mira, pareciera, viéndolo desde el punto de vista electoral, que es como piensa el gobierno, que el gobierno abandonó lo que fue antes su corredor electoral, es decir, los estados que le daban al gobierno victorias permanentemente seguras, que pareciera que lo abandonó en procura de buscar ganar en estados con mayor número de electores y que eso le pudiera asegurar, lógicamente, un mayor número de votos. Y por eso es que hoy vemos que el llano venezolano, que siempre había sido territorio absolutamente chavista, que votaba favorablemente al chavismo en masa, pero que cuantitativamente no era muy representativo para el gobierno, era algo más simbólico, pareciera que el gobierno abandonó a estos estados y eso está trayendo una reacción lógica. Es decir, son los estados más sufridos. Ya lo decía el doctor Correa, que estaba de invitado anterior, el estado Cojedes, por ejemplo, uno de los estados más chavistas de toda la vida. Es decir, en el estado Cojedes fue elegida para la Asamblea 2015-2021 la diputada Cilia Flores. Es decir, la primera dama fue la primera en la lista del estado Cojedes para ser escogida diputada porque era un puesto seguro. Bueno, ¿Qué mensaje tan importante que unos años luego el estado Cojedes haya escogido un gobernador de oposición, alcaldes, concejales de oposición? Bueno, eso recoge un poco cuál es la realidad de esos estados, el descontento de la gente y eso es algo que tiene que saber reflexionar el gobierno por la pérdida que ha tenido de apoyo en estos estados, pero también la oposición, que está siendo la que recolecta pues ese descontento y ojalá pueda darle respuestas también a la gente que no se vea pues defraudada de alguna forma. Vamos ahora a revisar la participación de nuestros televidentes con la etiqueta Primera Página. Rosa resume. Así es, Seguir, muchísimos comentarios nos siguen llegando a propósito de este proceso electoral. El señor Ramón Ramos, el líder, le dice lo siguiente: ¿qué debería aprender la plataforma unitaria, la MUD y la Alianza Democrática formada por los partidos tomados por decisión del TSJ, Soluciones, MIN, algunas veces Fuerza Vecinal, en referencia a los resultados de Barinas?
Bueno, yo creo que es importante la reflexión que deben hacer los partidos políticos con respecto a la unidad de cara a los procesos que vienen. Todos los partidos que se oponen al gobierno, las fuerzas que se oponen al gobierno. Claramente hay algunos con los cuales efectivamente es muy difícil llegar a un acuerdo de unidad porque claramente se han puesto a disposición total de los intereses del gobierno. Partidos como, por ejemplo, aquellos que de alguna forma apoyaron la impugnación de los resultados en Barinas y que le ocasionaron al Estado inclusive un gasto mayor y además la vulneración de los derechos de los electores de Barinas y también el derecho del gobernador electo a ser escogido por su electorado. Entonces, lamentablemente hay partidos que han servido para eso y con ellos es muy difícil llegar a un acuerdo porque claramente no son, en rigor, fuerzas que se oponen al gobierno. Bien, hay un tuit de José Jesús Rojo, ya para finalizar la participación de nuestra audiencia. Le hace una reflexión, le dice: el acto electoral de Barinas es un camino al quebranto de la abstención a nivel nacional y un ejemplo para los demás estados que no se unieron y despertar para el 59% de aquellos que se han abstenido. Totalmente, total y absolutamente. Lo que sucedió en Barinas fue la rebelión, la expresión de la gente frente al abuso, y eso es muy importante. Muchas veces la gente se siente desmotivada por estos abusos. Por el contrario, la gente en Barinas lo que hizo fue animarse y nuevamente acudir a las urnas electorales a escoger a su gobernador, como ya lo había hecho el 21 de noviembre. Es decir, qué bueno es cuando la gente, a pesar de cuando la gente entiende contra lo que está luchando y entiende que la única herramienta que tiene es el voto y que tiene que expresarla cuantas veces sean necesarias hasta poder doblegar al poder a través de un acto cívico como lo es el voto. Y yo creo que esa expresión es un mensaje y un ejemplo enorme para todos. Barinas se reivindicó y reivindicó al país entero, reivindicó la decencia, la civilidad y el ánimo democrático del pueblo de Venezuela, y yo creo que eso hay que reflexionar sobre eso y trabajar en ese Julio, sentido. nos tenemos que ir por un tema de tiempo, pero me llamaba mucho la atención el eslogan, bueno, la imagen gráfica de la campaña de Arreaza. El nombre de Arreaza estaba escrito con 3 R's, que hace mucha referencia a la rectificación, revisión y reimpulso de la que tanto habla el chavismo. ¿Estaría reconociendo entonces que no lo había hecho bien en Barinas y quizá de allí el descontento de la gente? Y esto lo uno a este comentario de Alexis Gil, que dice: la MUD no fue la que ganó en Barinas, quien ganó fue el pueblo, que no aguantaba más las decadencias en su gente, que los partidos políticos siempre los han mandado por un barranco al pueblo diciendo no votar. Ahora se ve quién tiene el poder. No es un partido, sino el pueblo. Bien interesante cuando el pueblo asume, digamos, la responsabilidad que las organizaciones políticas a veces no logran hacer, ¿no? Gracias por venir, Julio. Muchas gracias, Zair. Bueno, reflexiones cuando volvamos a encontrarnos, porque queda muchísima tela que cortar, siempre comentarios de nuestra audiencia muy importantes y las reflexiones para entender cómo se comporta la política venezolana. Vamos a la pausa, esto es Primera Página y somos Globovisión.